La contrarréplica. El espacio de la contracrónica en el que los que escuchan toman la palabra. La contracrónica, un programa que empieza donde los demás acaban. El jueves pasado se produjo la exhumación y reinhumación de Francisco Franco, que llevaba pues casi 44 años enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos, que está aproximadamente unos 40-50 kilómetros de Madrid, ya en la sierra. El tema fue la gran noticia en España por lo menos durante el jueves, pero también durante los días precedentes, aunque esto de desenterrar a Franco no es nuevo. Venimos desde hace año y medio hablando del tema. Es un empeño personal, o ha sido, mejor dicho, cambiamos el tiempo verbal, de Pedro Sánchez. Lleva con ello desde que llegó al poder hace pues ya va para año y medio, y al final lo ha conseguido después de una breve batalla legal con los familiares. Bien, me han llegado unas cuantas notas de voz de los oyentes sobre este tema, y esto ya de por sí pues amerita una contrarréplica especial sobre el asunto, así que vamos con ella. Vamos a empezar con Eva, una oyente de Málaga, que tiene una observación sobre ciertas reacciones que ha ocasionado la exhumación. Hola Fernando. Bueno, yo básicamente quería darte mi opinión sobre el tema estrella de la semana, ¿no? Que ha sido la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Pero más concretamente quería dar mi opinión sobre los comentarios vertidos por políticos de Izquierda Unida, Podemos y algunos periodistas sobre la exhumación. Porque al parecer el hecho de sacar a Franco del Valle de los Caídos también fue un acto fascista. Claro, cuando yo empecé a leer estos comentarios, pues digo, bueno, estamos en época electoral, estas imágenes van a beneficiar al PSOE porque el franquismo es un tema que mueve mucho al electorado de izquierda, por lo tanto hay que revertir la situación, ¿no? Hay que darle la vuelta y vender esto como un acto fascista patrocinado por el PSOE. Y bueno, como en política vale todo, ¿no? Y en época electoral aún más, pues bueno, pues cada uno allá con su estrategia. Pero cuanto más comentarios leía, más me daba la sensación de que mucha gente sí que compraba eso, sí que compraba ese discurso. Y al final me provocó una profunda desazón comprobar que estos partidos son completamente insaciables y que les hace falta tener este antagonista o tener este enemigo. Porque al fin y al cabo ellos también parte de su ideología se define en la lucha contra ellos. Entonces, si basas tu ideología en una lucha constante contra el fascismo y este deja de existir, ¿qué sentido tiene? Pero lo que todavía me llama más la atención es que la atención y que me parece completamente irresponsable, sobre todo cuando ostentas puestos públicos o cargos públicos, es que des a entender que la sociedad española es una sociedad antidemocrática, franquista y fascista. Y para ello te bases en que hay un grupo de personas con banderas preconstitucionales en la puerta de un cementerio y que esas personas son muestras de una sociedad al completo. Cuando esas mismas personas, cuando las personas que ostentan este discurso, la semana pasada decían que la prensa, mientras pasaba lo altercado en Cataluña, que la prensa estaba haciendo un reportaje gráfico de la violencia que no era representativa de la sociedad catalana. Y es cierto que puede que no sea representativa de la sociedad catalana, pero lo que me parece contradictorio es que veas contenedores arder en Barcelona y disturbios y sin embargo eso no sea representativo de nada. Y a la semana siguiente veas a un grupo minoritario de personas con banderas preconstitucionales y les otorgues a ellas la representación de una sociedad al completo. Así que, bueno, supongo que habrá gente que compre este discurso, pero creo que cae por sí solo. Pero la verdad que solo veían en redes sociales, solo veo palmeros, ¿no? Y gente aplaudiendo o básicamente afianzando este discurso y no veo ningún punto de vista crítico en el que básicamente se diga que en España hace 44 años, gracias a Dios, tuvimos una transición que tuvo sus defectos porque nada es perfecto, pero que nos ha permitido al fin y al cabo tener un periodo de paz, estabilidad y prosperidad económica, ¿no? Y que, aunque haya que hacer muchas reformas, siempre, jamás hay que olvidar de dónde venimos.
Y frivolizar de esa manera, la verdad que me parece muy peligroso. Así que nada, yo simplemente quería dar este comentario, añadir que me encanta tu programa, Fernando, lo escucho prácticamente todos los días y me pareces un gran orador y ojalá dure muchísimo tiempo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, Eva, esto lo ha hecho Sánchez de la manera en la que lo ha hecho. A ver, porque quiere significarse como un partido y un candidato de izquierda genuina. Y eso implica que va a arañar, o pretende por lo menos arañar votos a Podemos y a otros partidos de izquierda, o que están más a la izquierda que él. Vamos, que es normal que en Podemos respiren por la herida. Les están levantando votos, lo están viendo delante de sus narices a solo unos días de las elecciones y claro, andaban el otro día desesperados. Por lo demás, pues ya sabes lo exagerados que son y lo que hiperventila esta gente. Para ellos todo es fascismo, todo lo que les rodea es fascismo, todo el que no piensa como ellos, exactamente como ellos, además automáticamente es un fascista. Vamos, no es algo que nos sorprenda a estas alturas. A ver, el día que ven un fascista de verdad, que claro, alguno queda, no muchos afortunadamente, pero alguno queda, es decir, a un tipo con el brazo en alto, entonces ya se vienen arriba y ya no hay quien les pare, empiezan a decir, veis el peligro fascista que tenemos encima, hay un tipo ahí o 5 tipos con el brazo en alto y demás, a pesar de que, bueno, como bien sabemos, la extrema derecha propiamente dicha, es decir, tipos con el brazo en alto, fascistas y demás, en España es muy, muy escasa, es muy poquito numerosa y a los hechos me remito. Partidos como la Falange tienen, ¿cuántos? 4, 5, 6.000 votos durante las elecciones generales y así viene siendo desde hace 40 años, desde más de 40 años, desde la transición. De todas maneras, se van las banderas que exhibían los franquistas, pocos por cierto, los que se dieron cita el otro día en el Valle de los Caídos, en la puerta del Valle de los Caídos, esas banderas no son preconstitucionales, a pesar de que la prensa abuse de ese término. El escudo que aparece en la primera edición de la Constitución, la del año 1978, es ese mismo, no es preconstitucional, digamos que es el primer escudo constitucional que luego, poco después, unos años después, pues se simplificó retirando el águila de San Juan y el yugo y las flechas, que estaban tomadas del escudo de los Reyes Católicos. El escudo del franquismo no fue un escudo de nuevo cuño, no se inventó la simbología los expertos en heráldica del régimen, sino que tomaron esencialmente el escudo de los Reyes Católicos y lo adaptaron un poquito, más o menos. Quitaron algunos de los cuarteles, claro, donde aparecían las dos Sicilias y todo esto, y dejaron exclusivamente lo que son los reinos hispánicos. Pero vamos, me cuesta distinguir a una persona que no esté ducha en esto, le cuesta distinguir el escudo de los Reyes Católicos del escudo de la bandera española durante el franquismo y hasta el año, creo que fue en 1980 o 1981, cuando ya se sustituyó por el escudo actual, que por lo demás pues es una recreación del escudo de España de toda la vida, de la monarquía. Lleva pues Castilla, León, Reino Aragón, los 5 reinos, el de Granada, el de Navarra, la corona, las columnas, en fin, todos los elementos heráldicos propios de la corona de España es el escudo que tenemos ahora mismo. No es muy distinto a lo que podemos encontrar a lo largo de la historia heráldica española de los últimos 500 años aproximadamente. Bien, vamos ahora con Ismael, que además de oyente es, según me cuenta, aficionado a la fotografía. Ya somos 2, Ismael, y el otro día pues estaba de visita en Madrid y se fue a ver una exposición fotográfica y se topó con una exposición además muy peculiar y eso le ha dado pie a hacerse una pregunta. Me he tropezado con una exposición en la sala, no sé si se podrá decir, la sala Loneo Mudéjar en Madrid, de un tal Tino Calabuig, que hace pues una exposición muy partidista de temas de la guerra civil y de lo malos que eran la gente de Franco y los inocentes que eran la gente de izquierdas y qué malos que les asesinaban, les fusilaban y tal. Y mi reflexión es por qué la derecha o el pensamiento de derechas, digamos, de España no se moviliza tanto como hace la izquierda, que son mucho más activos a nivel cultural y de exposiciones, divulgación, digamos, de su interpretación de la historia, y al final esa es la idea que va calando en la gente, incluso extranjeros que ven estas cosas, como me he cruzado yo ahora con un par en la exposición esta, y sin embargo la idea de la derecha no se divulga de la misma forma. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Bueno, Ismael, esto ya lo he comentado aquí en más de una ocasión, en la contrarréplica especialmente. A ver, la derecha es muy variopinta, no solo en España, sino en todo el mundo. No es una secta, ni se comporta como una secta. En la derecha entra todo lo que no se autodenomina socialista.
Así que nos encontramos doctrinas tan dispares y tan alejadas entre sí, pues como puede ser la democracia cristiana, el conservadurismo, el liberalismo clásico, el tradicionalismo. Todo es derecha, claro. Todo lo que no se autodenomina socialista ya automáticamente lo califican de derecha. Y no hay más, no es algo que te pongas tú, te lo ponen desde fuera. Vamos, que no existe la derecha como tal, más que en contraposición con las diferentes formas que adopta el socialismo. Y esto ya es curioso porque esto del socialismo es una doctrina que no tiene nada de nueva, es más vieja que el hilo negro, que tiene pues más de un siglo de antigüedad, desde que empezó a ser, 2 siglos ya, desde que empezó a ser enunciada desde el punto de vista teórico, pero un siglo de aplicación en la práctica, un siglo de desastres en cadena, pero a pesar de ello sigue generando atractivo, especialmente entre los jóvenes. Esto es algo digno de estudio. Bien, vamos ahora con José, que es un oyente de Castro Urdiales, que aborda este tema no desde la exhumación de Franco en sí, sino desde lo que hizo Sánchez justo después de la exhumación. Te hablo porque muy recientemente un oyente te preguntó sobre las 13 rosas y si había evidencia, o si tú tenías evidencia, conocías la posible evidencia de que ellas hubiesen participado en torturas y violaciones, que es lo que decía Ortega Smith cuando le hicieron una entrevista o participó en un programa en televisión española. Y esta pregunta vuelve a ser de actualidad porque después de enterrar a Franco, o mejor, de volver a inhumarlo, Pedro Sánchez nos ha mostrado quiénes eran los malos en la guerra civil y quiénes eran los buenos, porque se ha ido a poner un ramo de flores donde fueron fusiladas las 13 rosas. Así que yo creo que es importante despejar un poco o aportar un poco de luz sobre qué es lo que hacían estas chicas siendo afiliadas a las Juventudes Socialistas Unificadas en el año 39, en plena guerra civil, siendo estas juventudes un aparato represor del Partido Comunista. A mí la verdad es que se me hace extraño pensar que cualquier persona que estuviese afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas pues pudiese tener un pasado impoluto o que no estuviese directamente vinculada a algún tipo de acción represiva. No te digo ya violaciones y torturas, pero vamos, que estuviesen involucradas en la represión, pues casi me parece seguro. Pero esta pregunta te la hago, es decir, si tú tienes evidencia de si participaban en torturas y violaciones, o si tú puedes aportar luz o evidencia sobre el tipo de acciones en las que se involucraban las Juventudes Socialistas Unificadas, porque cuando lo trataste en una contrarréplica, creo que fue, pues contextualizaste el momento en el que fueron fusiladas estas chicas, pero yo creo que te faltó un poco, en mi opinión, de contextualización. Es decir, hablar no solamente de en qué momento se encontraba el régimen o la guerra cuando eso ocurrió, sino qué es lo que hacían esas Juventudes Socialistas Unificadas. Que conste, por supuesto, que yo, desde luego, no me identifico con ninguno de los bandos, pero sí que veo que constantemente se intenta dar una visión maniquea de las cosas, y me ha parecido especialmente maniqueo que Pedro Sánchez reinhume a Franco. O sea, parece que lo ha sacado de la tumba para poder castigarlo, y acto seguido se vaya a poner flores en la tumba de 13 personas cuya reputación podría ser más que dudosa. Muchas gracias. Pues mira, José, ya lo expliqué aquí hace unos días o un par de semanas, como mucho. A las 13 rosas se las detuvo y se las juzgó por rebelión. Es decir, por asimilarlo a la legislación actual, parecido algo así como terrorismo. Tras la guerra, en los meses posteriores, cuando todavía la victoria se sostenía un poco sobre 2 palos, no se sabía muy bien por dónde iba a ir la cosa, los republicanos más convencidos no tiraron la toalla. Los jefes, los capos de la República se habían ido del país, pero el republicano que había estado luchando se había quedado aquí, o gran parte se habían quedado aquí, no estaban exiliados. Así que decidieron hostigar al régimen desde dentro, por supuesto. Le hostigaban desde fuera todo lo que podían, pero desde dentro, y lo querían hostigar de la única manera que en aquel momento podían hacerlo, es decir, mediante atentados terroristas contra militares y altos cargos del gobierno.
Estas 13 rosas y otros muchos pues estaban dentro de las juventudes socialistas, estaban en eso, en ver la manera en la que le propinaban golpes al régimen que acababa de nacer. Todo no era el franquismo del año 70, era un franquismo que todavía estaba empezando a tomar forma. La cosa es que esas organizaciones debían estar infiltradas, todos esos grupos, porque cayeron como fichas de dominó a lo largo del verano de 1939. No olvides que la guerra terminó en el mes de abril. Y ahí es donde trincaron las 13 rosas, junto a una cincuentena de hombres. Estamos hablando, insisto, del verano del 39. Hay que ponerse, no físicamente, pero sí la cabeza tenemos que ponerla en aquel momento, con la guerra recién terminada y cuando proliferaban las condenas a muerte en los juicios. Unos años más tarde, no lo sé, esto de haber sucedido, el 47, por ejemplo, el 48, 10 años más tarde, pues quizás se hubiese librado del paredón. Ya en aquel entonces el régimen estaba más asentado y estaba mucho más seguro de sí mismo, pero no en agosto del 39, te lo garantizo, que es cuando fueron fusiladas estas mujeres. Respecto a su actividad, pues la verdad, previa a la detención, quiero decir, pues se desconoce. Eran todas muy jóvenes, salvo una de ellas, Blanca Brisac, que tenía 29 años en el momento de la detención y era pianista y al parecer era hasta católica y todo. A esta la detuvieron porque salía con un músico comunista. Y no sé, una cosa, la otra, pues al final la detuvieron, la condenaron a muerte y la fusilaron. El resto eran todas muy jóvenes, tenían entre 18 y 23 años. Es decir, que habían hecho la guerra o de adolescentes o siendo, pues como eran, muy jóvenes, porque la guerra acababa de terminar. Desconocemos obviamente lo que hicieron durante la guerra, no tenemos ni idea. Se puede imaginar, eso sí, pero claro, eso no deja de ser una especulación. Y la historia se escribe con hechos, no con especulaciones. Bien, vamos ahora con otro oyente, con Lázaro, que es de Murcia y que va a la razón última de todo esto de la exhumación. Es la primera vez que te mando un audio y era que estaba escuchando... creo que era Onda Cero con esto de Franco, lo que ha dicho Alsina, del Valle de los Caídos, de que esto no le importa a nadie. La verdad que yo ni me he enterado, ¿no? Y yo creo que me ha venido a la mente una reflexión, que es por lo que te mando esta nota, y es que todo esto, Pedro Sánchez, todo esto parece un plan súper bien orquestado, una campaña de marketing espectacular. Yo me dedico al marketing digital. Y bueno, pero esto no es digital, esto es mundial, ¿no? Porque lo que veo que este tipo es un socialista perfecto, ¿no? Ha llegado, ha conseguido el sueldo vitalicio, ahora ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, que a mí en el fondo me parece bien, que sea como un monumento neutral, ¿no? Pero tampoco hacía falta ahora, yo qué sé. Y es como Zapatero, ¿no? Que al final se le recuerda como un buen presidente, pero lo único que hizo que se le recuerda fue la ley del matrimonio gay, ¿no? Y este tipo, eso, es un socialista perfecto porque se ha conseguido el sueldo vitalicio, se ha reconocido, y la afición esta que tiene por ahí de cada 2x3 irse a todas las cumbres, a conocer a todo el mundo, tal, pues a dar discursos bien pagados. O sea, la fama que no tuvo como jugador de baloncesto, le ha salido el plan bien por lo político. Simplemente esa perspectiva me gustaba, quería compartirla contigo y con tu audiencia. Nada, Fernando, muchas gracias. Llevas varios años animándome mucho y dándome una buena perspectiva del mundo. Y nada, me divierto mucho con tus vídeos de YouTube. Un abrazo. Pues sí, Lázaro, ha sido una campaña de marketing político fastuoso, pero eso sí, con un cadáver de por medio. Esto es nuevo, es decir, esto pasará a los anales del marketing político, bueno, no se había visto nunca. Un cadáver además no reciente, sino un cadáver de hace medio siglo. Podríamos decir que se dijo el otro día, la semana pasada, ¿no? Esto está resucitando odios ya olvidados, pero es que yo creo que ni eso, fíjate. El franquismo nos queda tan lejos, nos es tan ajeno a la mayor parte de españoles que nacimos después o nacimos durante la parte final ya del franquismo. Yo, por ejemplo, no recuerdo a Franco. Cuando Franco murió,
Yo tenía 2 años de edad y no peino canas porque no habían salido, pero podía peinarlas perfectamente. Y como yo, pues hay millones y millones de españoles que nacieron en los 70, que nacieron en los 60 y entonces eran niños pequeños y no lo recuerdan. La mayor parte de españoles vivos no recordamos a Franco, porque o nacimos al final del franquismo, nacieron o nacieron ya posteriormente y evidentemente no le pueden recordar, ¿no? Es decir, esto nos pilla como nos pilla, si es que ha pasado mucho tiempo. Esto mismo en el año 90 pues hubiera sido distinto, han pasado solo 15 años, pero en el año 2019 ya vamos a entrar dentro de unos meses en la década de los años 20, pues es un poco pues eso mismo, como nos ha parecido a la mayor parte de los que no están ideologizados. Pues bien, que le saquen, no se puede hacer nada más. Nos ha causado un poco de estupor y nos ha parecido lo que es un espectáculo electoral a mayor gloria de este tipo, a mayor gloria de Pedro Sánchez. Porque claro, se podía haber sacado a Franco sin problemas. Aquí lo he dicho en muchas veces. Franco no debió enterrarse nunca ahí. De hecho, él tampoco lo deseó. Fue un peloteo del rey y de Arias Navarro, que era el presidente del gobierno en aquel momento. El Valle de los Caídos estaba pensado y se construyó como un monumento de reconciliación de los españoles, desde el lado vencedor, lógicamente, bajo la cruz, etcétera. Tenía todo un programa concebido desde el principio, iconográfico. Además, se llevaron allí cadáveres de restos tanto de republicanos como de los que habían combatido en el bando nacional. Y bien, hasta aquí todo correcto, pero es que Franco no era un caído. Franco murió en la cama, en un hospital, en el Hospital de la Paz, en 1975, cuando habían pasado ya pues 35 años desde el 36, desde el final de la guerra. Pero bueno, esto se podía haber hecho de muchas maneras. Se podría haber sacado a Franco de allí, pues con discreción, por supuesto, siempre, porque estas cosas son delicadas y se deben hacer con discreción, de manera consensuada con la familia, a ser posible, y con otras fuerzas políticas. Y bueno, y si la familia no acepta, de ninguna manera, ni tratándolo con toda la delicadeza del mundo, pues bien, se puede proceder a la exhumación, pero por supuesto, de un modo discreto. Es decir, el gobierno cierra el Valle de los Caídos, exhuma a Franco y le reinhuma donde crea conveniente, como al final ha hecho, pero sin televisión y sin armar la que se armó, el helicóptero, en fin, todo lo que pudimos ver por la tele. Y había un montón de periodistas, tanto españoles como extranjeros. Caray, aquello parecía la consecución de un récord Guinness. En cierto punto daba hasta un poco de vergüenza ajena. O cuando estas sondas de la NASA llegan a un planeta lejano del sistema solar, estamos todos pendientes durante esa mañana en las redes sociales, en los periódicos, como cuando llegó esta sonda, la New Horizons, que llegó a Plutón en el año 2015, que anduvimos todos pendientes ese día a ver que nos llegasen las primeras fotos de un planeta que no habíamos visto en nuestra vida. Pues algo parecido. Es decir, el gobierno informando al minuto, la historia abriendo los informativos de televisión. Vamos, un mitin electoral que tan pronto como pasó, se ha olvidado. Pues es la realidad. Esto pasó el jueves, sí, hace 4 días, y estamos a lunes y nadie, absolutamente nadie, habla ya del tema. No solo en la calle, que por supuesto, sino tampoco en los medios de comunicación. Y no olvides que los medios de comunicación nos dan lo que queremos leer. Si no han llevado nada más sobre esta historia, es que el interés no es muy grande. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con la última de las llamadas, que es de Ricardo, que nos trae un tema asociado a esto de la exhumación, del que el otro día, por cierto, se hablaba, porque El Mundo publicó un artículo al respecto. Se refiere Ricardo a la tumba de Napoleón en París. Hola Fernando, te acabo de enviar ahora el enlace de un artículo de periódico en El Mundo que se llama La tumba de Napoleón en París, dictador o héroe de la revolución. Es un artículo muy recomendable porque, sin necesidad de mencionar lo que ocurrió el jueves aquí en España, deja muy claro que Napoleón y la historia de Francia son 2 cosas inseparables para ellos. Aunque haya gente que le guste y que le parezca un héroe y otros que les parezca un personaje infame para la historia de Francia. De todas maneras, ahí te lo dejo porque tú eres un gran conocedor de la historia y seguramente podrás hacer una reseña bastante más interesante que lo que podría hacer yo. Un saludo y gracias. Pues sí, efectivamente, Ricardo, la tumba de Napoleón se encuentra en Los Inválidos, en el mismo centro, el corazón de París, y es una atracción turística del máximo nivel. Creo que quien ha ido a París ha visitado Los Inválidos y, por supuesto, la tumba de Napoleón. Vamos, aquí supongo que muchos la habremos visto con nuestros propios ojos.
En su ciudad natal, de hecho, Ajaccio, que está en Córcega, es donde él nació en 1769, hablo de memoria, creo que fue ese año. Allí también tiene un gran monumento, no está enterrado, pero tiene un monumento, pues el más importante de toda la ciudad de Ajaccio. A ver, Napoleón fue un dictador implacable, y a poco que se estudie un poquito su figura, pues es lo primero que se descubre. Un dictador además con delirios, como el de autocoronarse emperador. La historia de Napoleón es tan novelesca precisamente por este tipo de detalles. El tema es que Napoleón no murió en Francia, murió ya destronado, nunca mejor dicho, porque era emperador, destronado en la isla de Santa Elena, que es una isla perdida de la mano de Dios en el Océano Atlántico Sur. El hecho es que allí fue enterrado, él era preso de los británicos por órdenes del gobernador inglés de Santa Elena, hasta que 20 años más tarde, en 1840, Napoleón murió en 1821. Luis Felipe Orleans, que era el rey en aquel entonces, fue el penúltimo rey de Francia, luego llegaría Napoleón III, solicitó al gobierno británico que le devolviese los restos, que querían prestarle homenaje. Los restos, allá los británicos habían pasado 20 años y les daba igual, mandaron los restos a Francia, fueron llevados a París, allí se ofició un funeral de Estado, un desfile en los Campos Elíseos y fue enterrado en los Inválidos, dentro de un sarcófago de pórfido sobre una base de granito. Cualquiera que haya estado allí lo recuerda a la perfección, justo debajo de la cúpula del complejo de los Inválidos. De hecho, la tumba no se hizo en un día, llevó meses construirla completa. Se encargaron de decorar la estancia con victorias y relieves que representan las principales hazañas de Napoleón en vida. Vamos, nada extraño. Cualquiera que vaya allí lo ve, le parece lo normal a poco que conozca a los franceses. Los franceses, aparte de muy patriotas y bastante chauvinistas, por cierto, están muy orgullosos de Napoleón y resaltan para ello las cualidades positivas, obviando las negativas, como es lógico. Aquí se hace justo lo contrario. Los franceses se pasan y nosotros no llegamos. Y no ya con Franco, por supuesto, sino con en general así con cualquier época de nuestra historia. Vamos, que si de algunos dependiese, el panteón real del Escorial se vaciaba mañana mismo y lo resignificaban, ahora que se ha puesto de moda esa palabra, pues lo resignificaban con cualquier otra cosa. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida esta contrarréplica especial sobre la exhumación de Franco. Y ya sabéis, si tenéis algún comentario sobre el tema, ya irá a las contrarréplicas normales de los domingos. Entre tanto, me despido de vosotros, pues hasta la próxima contracrónica, que será esta misma noche.